Hola, hola, yo soy Daniel, su profesor de matemáticas y en esta ocasión les voy a presentar un breve contexto y una breve explicación para poder desarrollar el primer taller de matemáticas que es de sistemas numéricos. Sí, entonces en este taller pues vamos a dar una pequeña introducción a las nociones de conjuntos de números más significativas, por supuesto siendo la más importante el conjunto de los números reales. Pero antes de llegar a los reales empezaremos por el conjunto de los números naturales. Bien, los números naturales son los que desde el principio de los tiempos se han utilizado para contar. En la mayoría de países, por ejemplo, se han adoptado los números arábigos, ¿sí? Que son los que conocemos. Usualmente el 0, 1 y 2, 3 que nos imaginamos. Realmente ellos son llamados así porque fueron los árabes quienes lo introdujeron a Europa, pero como tal fue en la India donde por primera vez fueron inventados. Bien, el conjunto de los números naturales, bien, lo vamos a representar con esta n especial, ¿sí? Llamémosla por ejemplo n negrilla. Y nada, él está conformado por los siguientes números. Los números que bien sabemos sirven para contar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo cuento 2 ladrillos, 3 ladrillos, 4 ladrillos, 5 ladrillos. ¿Sí? El 0 es un número que sirve para contar, es la pregunta. Bien, pues les pongo un ejemplo. ¿Cuántos automóviles Audi tengo yo? Exactamente, la respuesta es 0. Ahora bien, en este conjunto de números naturales vamos a dotarlos con una operación que es la operación de suma, ¿sí? La suma clásica que conocemos, donde 1 más 2 es 3, 2 más 3 es 5 y así sucesivamente. Se pueden dar cuenta, por ejemplo, que la suma de dos números naturales siempre va a dar un número natural. Por ejemplo, 4 más 5 da 9, 5 más 6 da 11. Todos ellos son números naturales. 11 más 9 da 20, ¿sí? Número natural también. Pero lo que a uno le intriga es más bien otra clase de propiedad. Entonces, bien, hablaremos entonces de que el cero es un elemento especial, ¿sí? Porque es el módulo para la suma. ¿Eso qué significa? Que cualquier número natural que yo escoja, por ejemplo el 2 en este caso, es tal que cuando yo lo opero con el cero me devuelve el mismo 2. Entonces, el cero es el elemento tal que cuando yo lo opero con cualquier otro número natural me devuelve ese mismo número. En este caso, cero es módulo para la suma. La pregunta y la propiedad que me intriga es, ¿existe un elemento de x tal que cuando yo lo opero con este 2 me devuelve el módulo? Es decir, ¿hay algún número natural, ¿sí?, que cuando yo lo sumo con 2 me dé 0? La respuesta es no. Ningún número natural te puede dar eso. Entonces, ¿qué número sí lo da? Es fácil de descubrirlo, simplemente es encontrar x en este caso o despejándolo. En realidad x es menos 2. ¿Por qué? Porque es menos 2 es aquel número que cuando yo lo sumo con 2 me devuelve el 0, que es el módulo para la suma. Esta propiedad de que todo elemento tenga un elemento que devuelva el módulo cuando yo lo opero, es decir, todo elemento tenga un inverso, es la propiedad de existencia de inversos. En este caso para la suma. Los naturales no la tienen. Es decir, cada elemento no tiene un inverso. Pero cuando yo quiero dotar a los naturales con esta propiedad, me toca agrandar el conjunto. ¿Qué me toca añadirle? Todos estos elementos que son inversos para cada uno de los elementos de los naturales. Por ejemplo, el inverso del 1 sería el menos 1, porque 1 más menos 1 da 0. El inverso del 2 es menos 2, porque 2 más menos 2 da 0. El inverso del 3 sería el menos 3, porque 3 más menos 3 da 0. ¿Sí? Entonces, estos son todos los números negativos. Cuando yo le agrego los números naturales, los números negativos enteros, eso me da los números enteros, que representamos también con esta z. Entonces, ¿quiénes son ellos? Son todos los números que están formados por los mismos números naturales, 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y sus opuestos aditivos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6. Estos números yo los puedo organizar en una recta, como se ve aquí en esta figura, ¿sí? Entonces aquí tengo el 0, justo después da 1, luego va 2, luego va 3 y luego hacia el otro lado. Es decir, los naturales son de aquí para allá y cuando yo le agrego los inversos aditivos, eso me da el conjunto de todos los enteros, que simplemente es agregarle también esta dirección. Ahora los enteros yo los quiero dotar de una nueva operación. Habíamos hablado de los naturales con la suma. Ahora quiero los enteros con la multiplicación. Entonces, ¿quién es el módulo para la multiplicación? Entonces recuerden, el módulo es aquel que cuando yo lo opero con cualquier otro elemento del conjunto me devuelve el mismo número. Entonces en este caso tendría que ser el 1. El 1 es aquel que cuando yo lo multiplico me devuelve el mismo elemento.
Y la pregunta es, nuevamente, ¿existe un elemento de x tal que cuando yo lo opero con el 2 me devuelve el módulo? Y nuevamente nuestro conjunto se nos queda corto, ¿sí? Y tenemos que agregarles unos nuevos elementos. ¿Qué elementos? Las fracciones. Por ejemplo, en este caso, x debería ser un medio, para que 2 veces un medio, es decir, 2 medias tortas, me dé una torta entera. ¿Sí? Pero por supuesto, un medio no es un número entero. Entonces, cuando unimos todas estas fracciones, ¿sí?, a este conjunto de los números enteros, eso nos da un nuevo conjunto, que es el conjunto de los números racionales. Y vamos a representar con esta letra Q negrilla. Entonces, ¿quiénes son los números racionales? Son todas las fracciones, es decir, todos los elementos de la forma P sobre Q, tales que P y Q son números enteros, y aquí viene una condición muy especial, y es que Q no puede ser 0, es decir, no podemos dividir por 0. En realidad, cuando se divide por 0 se obtiene el infinito, y el infinito como tal no hace parte de los números reales, entonces por eso no los consideramos. ¿Sí? Este concepto de no dividir por 0 resulta ser bastante común en la prueba de la Nacional y el ICFES, sobre todo en la de la Nacional, entonces es un detalle con el que hay que tener bastante cuidado. Ejemplos de números enteros son menos 8 cuartos, números racionales son menos 8 cuartos, ¿sí?, que en realidad sí es un número entero, es decir, no me equivoqué, sí es menos 2, lo que pasa es que lo podemos representar de esta manera, como una fracción. Entonces, recuerden, racionales son todos los números que podemos escribir como una fracción. Entonces, por ejemplo, este número entero lo podemos escribir como una fracción. No solo este número entero, de hecho, todos los números enteros los podemos escribir como una fracción. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo, 6 dividido 5, que nos da 1,2. ¿Sí? Entonces, el resultado de un número racional puede ser un número entero o bien un decimal, positivo o negativo. Además, entre los decimales, ¿sí?, hay dos tipos. Con un número limitado de cifras que llamaremos decimal exacto. ¿Sí? Entonces, está por ejemplo este de acá, que es un decimal exacto, es decir, 88 dividido 25 nos da 3.52. Y este es un número racional. O bien, por ejemplo, con un número ilimitado de cifras, que llamaremos en este momento decimal periódico. Es decir, las cifras decimales no acaban en algún momento, sino que se repiten hasta el infinito. Pero los 5 novenos. 5 novenos es un número racional, es el cociente de dos números enteros, y su expansión decimal es 0,555555555 hasta el infinito, es decir, 0,5 barra o 0,5 periódico. Otro ejemplo, por ejemplo, 6,88888, que es 6,8 barra, también número racional, o este que está aquí, 3,4156262626262626. Sí, o lo podríamos decir como 3,41, 5, 62, 62, 62, 62. Entonces realmente no me interesa que las primeras cifras decimales no sean periódicas, sino que hasta cierto punto se empiezan a repetir periódicamente, sea una sola cifra o dos cifras en este caso. Este también es un número racional. Entonces, note lo siguiente. Cualquier número entero o natural lo puedo escribir como ese número sobre 1. ¿Eso qué implica? Que todos los números enteros los puedo escribir como una fracción. Entonces, concretamente, los enteros son un subconjunto de los racionales, o bien podríamos decir los naturales, que claramente son un subconjunto de los enteros porque todos los naturales están metidos ahí. ¿Sí? También son un subconjunto de los racionales. ¿Por qué esto? Por la forma como lo hemos construido. Arrancamos con un conjunto de naturales, lo agrandamos a un enteros y ahora lo agrandamos a racionales. Entonces es claro que el uno está metido dentro del otro. Pero entonces llega un conjunto, ¿sí?, con unos elementos particulares, ¿sí?, unos elementos que no están en ninguno de estos conjuntos. Es decir, ¿quiénes? Los irracionales, que vamos a representar con esta I negrilla. Estos son todos los elementos tales que no se pueden escribir como una fracción. ¿Se les ocurre alguno que no pueda escribirse como una fracción? Bueno, aquí tenemos algunos casos. Raíz de 2, por ejemplo, que nace de construir la diagonal en un triángulo rectángulo con catetos 1 y 1. Cuando uno hace el teorema de Pitágoras se da cuenta de que el valor de la hipotenusa debe ser raíz de 2. Y ese número no se puede escribir como una fracción. Hay una historia bien interesante en matemáticas, que es la historia de... bueno, no recuerdo ahorita exactamente el nombre, pero es alguien que murió justamente por demostrar que había un número que no se podía escribir como una fracción. ¿Sí? Teniendo en cuenta que, bueno, los pitagóricos, aparte de ser matemáticas, tenían su secta religiosa. Aparecieron luego otros números, por ejemplo, raíz cúbica de 5, ¿sí?, el número pi. Hay más números, el número de Euler, el número phi, la proporción áurea.
Muchísimos números no se pueden escribir como una fracción. Pero entonces, ¿qué pasa si cogemos ahora todos los racionales que contienen todos los elementos de los que hemos venido hablando y los unimos con todos los irracionales? Pues eso nos da todos los números que se pueden escribir en una recta real. Es decir, los números reales que vamos a representar con esta R negrilla. ¿Quiénes son los reales? Son la unión entre los racionales y los irracionales. Entonces, esto tiene un contexto muy bonito, ¿sí? El primero de todos es que aquí, como vemos, los enteros los podemos representar en una recta, pero solo son estos valores que están completamente separados, ¿sí? O sea, son completamente discretos. Luego uno, luego el otro, completamente separados. Lo curioso es que cuando le agregamos, por ejemplo, los racionales, que son las fracciones, entonces empezamos a meterle más cosas a esta recta. Entonces, por ejemplo, pusimos este valorcito acá que queda en toda la mitad, que es un medio. Y de hecho, la mitad de ese valor que es un cuarto, y la mitad de ese valor que es un octavo, y la mitad de ese valor que es un 16avo, y la mitad de la mitad, y la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, en realidad, todos los números que se escriben como fracciones son muchísimos, muchísimos y están en todo este pedazo. Y la pregunta original es, ¿será que toda la recta real son estos números? Y el punto es no. Hay unos huecos. ¿En dónde están esos huecos? En los irracionales, es decir, en los números que en efecto no se podían escribir como una fracción. Pero ¿qué pasa cuando yo cojo todos esos huecos y los tapo? Es decir, tomo todos los racionales y los uno con los irracionales. Bien, pues eso me da la continuidad de toda la recta. Entonces es muy bonito porque mientras en los enteros teníamos un fenómeno completamente discreto, aquí en los reales tenemos algo completamente continuo. Para cualquier punto que ustedes cojan esta recta, eso es un número real. Es decir, que es racional o es irracional. Ejemplos, un medio, 3/4, 1, que es entero, raíz de 2, raíz de 3, que son números irracionales, 2.5, que es 5 medios, que también es número racional, menos raíz cuadrada de 2, menos raíz cuadrada de 3, menos 2, todos estos son números reales. ¿Listo? Bien, entonces si queremos hacer un dibujo de esta situación, la podemos representar de esta manera. Tenemos los naturales, tuvimos que agrandarlos a los enteros, es decir, esta franja verdecita que está acá, son todos los enteros negativos, y junto los enteros negativos con los naturales me dan todos los enteros. Pero tuvimos que agregarle también las fracciones para poder tener tanto inversos como aditivos y multiplicativos. Entonces eso me da toda esta sección de acá. Pero esos no son todos los números. Hay otra mitad de números, o no sabría decir yo ni siquiera si otra mitad de números, porque de hecho hay más irracionales que racionales. ¿Sí? Hay otros números que nada tienen que ver con estos tres conjuntos, pero que cuando yo lo uno todo, ¿sí? Esto me da los números reales. Y luego viene una pregunta natural que es, bueno, pero espera un momento, ¿cómo así? Si todos los decimales que eran exactos, ¿sí? Eran números racionales, y todos los decimales que eran infinitos, periódicos, eran números racionales, entonces, ¿qué decimales nos dan números irracionales? ¿Sí? Pues bueno, decimales exactos no pueden ser, es decir, no pueden tener una expansión finita, porque ya sabemos que son racionales, entonces tienen que ser infinitos. Pero si son infinitos no pueden ser periódicos, porque estos infinitos periódicos también son racionales. Entonces, para poder ser irracional, lo que tiene que ocurrir es que su expansión decimal es infinita, pero no periódica. Entonces, por ejemplo, pi es un número que tiene una expansión decimal que es infinita, 3,14, 15, 92, 65, 35, y sigue, y sigue, y sigue, y sigue, y en ninguna parte se empieza a repetir un patrón. ¿Sí? O sea, él siempre va a seguir poniendo números arbitrariamente, 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 y nunca va a llegar a un patrón. ¿Por qué? Porque justamente no es un número racional. Esto ocurre con todos los números irracionales. Entonces, ¿quiénes son los racionales? Hablándolo en términos de decimales, son todos los decimales que o son finitos, o sea, o son exactos, o su expansión decimal infinita es periódica. ¿Quiénes son los irracionales? Todos los que son infinitos y no son periódicos. Entonces, pasamos ahora sí a revisar algunas preguntas del taller 1 de sistemas numéricos. Y quisiera que empezáramos, por ejemplo, con la pregunta número 4. ¿Sí? Esta pregunta claramente es de razonamiento y argumentación, porque realmente lo que nos están evaluando acá es cuál es nuestra capacidad para poder emitir juicios, ¿sí? A partir de ciertas consideraciones que trae el problema y teniendo en cuenta las conceptualizaciones matemáticas que ya traemos, de las explicaciones, por ejemplo, que hemos recibido durante nuestras clases o en este video. ¿Sí?
Y ese concepto justamente que nos evalúan acá es la densidad de los reales, que es algo de lo que acabamos de hablar. ¿Sí? No en esas palabras, pero pues lo acabamos de justificar y vamos a ver cómo. Entonces dice, una prueba atlética tiene un récord mundial de 10.49 segundos y un récord olímpico de 10.50 segundos. Ya a partir de ese momento yo me di cuenta que como el récord mundial es de tiempo más corto que el récord olímpico, entonces la prueba consiste en obtener cada vez tiempos más cortos. La pregunta ¿es posible que un atleta registre un tiempo en el mismo tipo de prueba que rompa el récord olímpico pero no el mundial? Es decir, ¿es posible conseguir un tiempo que esté en la mitad de los dos tiempos, es decir, que sea más corto que el récord olímpico, pero no lo suficiente como para que rompa también el récord mundial? Entonces las respuestas dicen sí, porque puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos que está entre los dos tiempos récord. Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord. No, porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord. O no, porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial. Entonces, vamos a construir el argumento, ¿sí? Note que el tiempo se mide con los números reales, ¿sí? Porque el tiempo es continuo, que era de lo último de lo que venía hablando. Como el tiempo es continuo, ¿eso qué significa? Que para cualquier punto que yo escoja en la recta, ahí hay un número. Mi pregunta es, entre el punto que representa 10.50 segundos y el punto que representa 10.49 segundos, ¿es posible encontrar un punto en la mitad? Sí, sí es posible porque hay continuidad, no hay saltos. ¿Sí? Claramente entre 10.49 y 10.50 hay un tiempo en la mitad porque el tiempo se mide en los reales. Por ejemplo, el tiempo de toda la mitad es 10,495 segundos. El tiempo que está en la mitad entre 10.49 y 10,495 es 10,4925. Si se dan cuenta, yo siempre puedo calcular la mitad y la mitad de la mitad y la mitad de la mitad de la mitad y así sucesivamente, y eso siempre me va a dar un número real. Entonces sí, sí es posible encontrar un tiempo que esté en la mitad entre esos dos tiempos. Y aquí reconocemos la falacia. Por ejemplo, no porque cualquier registro menor que el récord olímpico va a ser menor que el récord mundial. Falso. El récord olímpico es de 10,50 y el récord mundial es de 10,49. Hay números más pequeños que 10,50 y más grandes que 10,49. Por ejemplo, 10,499. ¿Sí? No porque no existe un registro posible entre los dos tiempos récord. Falso. Los reales son densos. Entre cualesquiera dos, yo siempre puedo encontrar a alguien que esté en el medio. Sí, porque puede registrar un tiempo menor que 10,4 y marcaría un nuevo récord. Falso también. A pesar de que sí es afirmativo, en caso de yo registrar un tiempo menor que 10,4, en realidad estaría rompiendo ambos récords, porque es un tiempo menor tanto del récord olímpico como del récord mundial, porque 10,4 es más pequeño que 10,49. Por lo tanto, la respuesta es sí, y claro que sí, el argumento es completo. Puede registrar, por ejemplo, un tiempo de 10,497 segundos. 10,497 es un número que es más pequeño que 10,50, pero definitivamente más grande que 10,49. Y este número está entre los dos tiempos récord. Ahora quisiera que pasáramos a esta pregunta de acá. Responda a las preguntas 7 y 8 de acuerdo a la siguiente información, porque nos brindan nuevamente un contexto de lo que venía explicando y nos relaciona una pregunta que también me resulta interesante. Entonces dice, número racional es aquel que se puede expresar como cociente de dos números enteros, mientras que número irracional es aquel que no admite una expresión de este tipo. Los números racionales y irracionales constituyen lo que se conoce como números reales y se pueden expresar en forma decimal y ordenar sobre una línea que se denomina la recta real. Es decir, esta es justamente la definición de la última parte que estábamos viendo. Cuando escribimos pi o cualquier otro número irracional en forma decimal, encontramos que su desarrollo infinito no consiste en un grupo de cifras que se repite periódicamente. Por el contrario, los números racionales tienen sucesiones de dígitos que se repiten. Los números 5.3 barra, ahí falta la barrita, 0.875 barra, significa que esas cifras decimales se siguen repitiendo, o 0,3846, aquí la barra está sobre 4 y 6, lo que pasa es que no aparece en esta edición del libro. Son todos números racionales, pues sus cifras decimales se repiten. Las expresiones decimales de pi no presentan dicha repetición. En el conjunto de todas las expresiones decimales, es decir, en el conjunto de todos los números reales, es mucho más raro que haya una pauta y una repetición que la ausencia de las mismas.
La armonía es siempre mucho más rara que la cacofonía. Entonces es justamente lo que yo les mencionaba. En realidad, aunque no lo pareciera, hay muchos más números irracionales que racionales. Claro, cuando se tiene un número decimal con una expansión infinita, es muy raro encontrar que todos sean 5. Digamos que lo más normal sería ver algo de desorden, o sea, números puestos allá a la loca. Habría muchísimos más casos dentro de lo que a uno más o menos se le ocurre que podría ocurrir. ¿Sí? Y sí, en efecto hay muchos más irracionales. Entonces, la pregunta acá, el número 0.5 barra, que es 0,555555, es un número que, entonces dice, racional menor que 5 octavos, irracional menor que 5 sobre 10.000, irracional porque su expresión decimal es infinita, racional porque su expresión decimal es infinita no periódica. Ok, entonces, ¿por qué nos aparece aquí como en esta fracción? Recuerden que 5 sobre 10 es 0,5 y 5 sobre 100 es 0,05. 5 sobre 1000 es 0,005. Cuando yo lo sumo, ¿qué me empieza a dar? Aquí tengo 0,5 y aquí tengo 0,05. O sea que la suma me da 0,55. Cuando yo le sumo 0,005, eso me da 0,555. Y así sucesivamente, a medida que yo le estoy agregando aquí ceros, lo que estoy haciendo es agregándole un 5 y un 5 y un 5 y un 5 y un 5 a la expansión infinita. Entonces, como acabamos de ver, los números racionales son los que son decimales infinitos periódicos. Entonces las respuestas B y C, que son irracionales, quedan descartadas. Entre las respuestas A y D, es decir, racional menor que 5 octavos o racional porque su expresión decimal es infinita no periódica. Entonces, note nuevamente que aquí lo que nos están pidiendo es un argumento, ¿sí? Es decir, es una pregunta de razonamiento y argumentación, porque es entre los argumentos que escogemos la respuesta correcta. Y lo que tenemos que así aquí reconocer es entre los argumentos cuál es la falacia, cuál es la afirmación falsa, ¿sí? Y les pregunto nuevamente, ¿tiene sentido decir racional porque su expresión decimal es infinita no periódica? No, no tiene sentido. Recuerden que para ser racional tiene que ser decimal infinito periódico. La definición de irracional es que es no periódico. Entonces esto es una falacia porque aquí está diciendo es racional porque es irracional. No puede ocurrir. Luego la única opción que nos queda es que sea racional menor que 5 octavos. De hecho, este número es 5 novenos. ¿Sí? Y definitivamente 5 novenos es más pequeño que 5 octavos. Bueno, yo creo que eso es todo por este taller. Nos vemos entonces en el siguiente taller y recuerden por favor ser muy juiciosos y terminar todos los ejercicios que le corresponden al taller. Recomiendo de sobremanera, por ejemplo, el ejercicio número 1, que se van a dar cuenta que abarca muchísimos de los temas que vimos hoy. No siendo más, nos vemos en el siguiente video.